Saludos, estimados amigos. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de viernes. Estamos de vuelta con un tema, nuevo. Ahora abarcando lo que ya habíamos platicado en otro momento sobre los días del Jesús histórico. Pero antes de comenzar a hablar directamente sobre Jesús, sus días, sus enseñanzas y todo lo que pasaba en la vida de Jesús, también debemos aprender a rastrear los años antes o que anteceden a la vida de Jesús y los personajes que fueron claves para cuando Jesús ya tiene su ministerio, por llamarlo así, en esta tierra. Y uno de esos personajes muy interesantes y muy claves dentro de toda esa historia del Jesús histórico es sin duda Herodes, llamado Herodes el Grande, ya que los llamados evangelios nos hablan de que Jesús nace durante la vida de este hombre y ahorita tocaremos un punto sobre los años de su nacimiento. Sin embargo, eso es importante para entender que este hombre fue fundamental en toda esa época de la historia del nacimiento del cristianismo. Herodes el Grande, así que por eso hoy vamos a hablar sobre él, un tema breve, pero por supuesto la intención es que aprendamos bastante. Así que la charla de esta noche es sobre Herodes el Grande. Bueno, vamos a entender entonces que este personaje es interesante, es nombrado también, por supuesto, en los mismos evangelios y pues es también señalado por un evento que, adelantándoles, no es histórico, sobre la llamada matanza de los inocentes, donde supuestamente el llamado Evangelio de Mateo relata que este rey es visitado por unos magos, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Y entonces en el nacimiento de Jesús se visualiza una estrella, la estrella de Belén, y entonces esos magos le dicen, anuncian a este rey que ha nacido el verdadero rey de los judíos, y esto molesta a él porque obviamente él era en ese momento el rey de Judea, el rey de los judíos, y nombrado directamente y respaldado por el imperio más importante de ese momento, que era el imperio romano, que veremos en este momento. Así que vamos a ver una visión histórica de este famoso rey que, por supuesto, está con vida todavía en el nacimiento de Jesús, y eso nos ayuda, parte de estudiar la vida de Herodes, nos ayuda a ubicar de forma más correcta los años en los cuales nace realmente Jesús, o el año en el cual nace realmente Jesús, ya que el tiempo que tenemos hasta la fecha de antes y después de Cristo es un tiempo que está desfasado, que fue ordenado en un tiempo por el Imperio Romano ya cristianizado, pero que carece de una historicidad como muchas otras cosas. Y es por eso que hasta la fecha muchas personas siguen creyendo que realmente en el año uno de nuestra época es cuando nace Jesús, pero no, él nace años antes, y lo sabemos por esto mismo, por la vida del rey Herodes. Así que comenzamos en esta noche, estimados. Esperamos que sea un tema fascinante para todos ustedes y que les ayude a aprender cosas nuevas, que es lo que todos queremos en este espacio. Ahora bien, comenzando con todo esto, vamos a entender que este rey, el famoso rey Herodes, por supuesto, visto de muy mala forma y con muy mala publicidad en los evangelios, inclusive dentro del judaísmo, recordado como un hombre terrible comparado solamente con el faraón de Egipto. Bueno, fuera de eso, fuera de la visión teológica de Herodes, ¿no? Porque tiene una visión teológica, fuera de esa visión teológica, Herodes tiene una realidad histórica, porque fue un personaje realmente veraz e histórico. Y dentro de todo esto podemos entender que Herodes es visto como un rey dentro de un plano donde gobernaba el imperio romano, esa zona del mundo, y es considerado su reinado como uno de los más prósperos. Inclusive es considerado su reinado, el de Herodes obviamente, como el reinado más próspero solamente después del reino salomónico. Con eso podemos comenzar en esta noche, que el reinado de Herodes fue tan próspero económicamente, fue al modo antiguo de los reyes, un rey bastante importante, debido a que tuvo un reino longevo, amplio. Él muere por muerte natural, como algunos comentan, es decir, que no fue un golpe de estado, no fue asesinado.
y entonces también sus hijos quedan como herederos de su trono. Esto significa que él realmente tuvo un reino bastante próspero como se visualizaba en la antigüedad, que un rey debería de cumplir todos estos requisitos para hablar realmente de un reino próspero. Herodes tuvo todo eso, tuvo una buena economía, buena relación con el Imperio Romano, bastantes construcciones que adornaron toda Judea y que la volvieron un centro de peregrinaciones no solamente de los judíos de su tiempo, de judíos helenistas, como se les conoce, judíos que estaban fuera en la diáspora, sino también de gente no judía, conocidos como gentiles, goín en hebreo, que tenían este interés de visitar la tierra de Judea, y es por eso que en el mismo templo que él reconstruye, él adorna, él hermosea el templo de Jerusalén. Inclusive ese templo tenía un letrero que advertía a los gentiles no penetrar más allá en el mismo santuario, sino quedarse en un atrio conocido como el atrio de los gentiles. Es decir, que este rey históricamente es muy interesante de estudiar y muy diferente a la visión teológica donde se le sataniza, donde se le, repito, se le compara con Faraón, pues buscando la muerte de los niños, etcétera, ¿no? Se le compara con lo peor de lo peor, pero bueno, la historia habla algo distinto sobre él. Y esta historia la podríamos dividir en tres etapas, unidas entre sí y dando origen al reinado más próspero solamente después del legendario reino salomónico, que eso también es otro tema, como sabemos, no es muy histórico que digamos, pero bueno, dentro de esa visión podemos decir que se compara. Ahora bien, se trata en primer lugar de la crisis helenística, la primera fase de bueno, de esta llegada al trono de Herodes. La primera fase se trata de la crisis helenista que comienza, por supuesto, unos 200 años antes de Cristo, marcada por la figura de los macabeos, los famosos macabeos, que buscan liberar a Israel de la asimilación, que buscan liberar a Israel del imperio griego que los estaba dominando y que los estaba obligando a dejar la ley de Moisés, a dejar de circuncidarse, entre otras cosas. Y es entonces cuando aparecen los famosos macabeos con Judas Macabeo, y hay libros, ¿no? Los famosos libros de los macabeos, donde se nos narra esa historia. Esa es la primera parte, pero la segunda viene inmediatamente después con los llamados sacerdotes ashmoneos o hashmonaín en hebreo, a partir del 134 a.C., que tomarán también el título de rey. Es decir, que los hasmoneos, como ahora veremos, son los descendientes de los macabeos, solamente que no mantienen ese nombre de sus padres, de sus antecesores, sino que toman su propio nombre, los hasmoneos, que se dan el título también de rey, reyes sacerdotes, esto que no le gusta para nada al pueblo y que ellos implementan en ese momento dentro de esta época de los llamados Ashmoneos, que va del 134 al 37 antes de Cristo. En esta época que dura prácticamente 100 años de este dominio ashmoneo en Judea, se llevan a cabo bastantes escritos que tenemos hasta la fecha, escritos que también se encontraron en Qumran. En este momento también está apareciendo la comunidad de Qumran, los fariseos, saduceos, y son estos escritos que también desarrollan una teología muy nueva dentro del pueblo judío, como es la idea de un Mesías rey sacerdote que hasta la fecha se tiene. Dentro del pueblo judío y cristiano se cree en un Mesías, aunque no en todas sus facetas, pero se cree en un Mesías que será un rey sacerdote, ¿no? Como lo fue también su antecesor David, que se acercó a los levitas y fue un rey. Es decir, que este tipo de teologías se empiezan a desarrollar con más fuerza durante la época hashmonea, y esto debido a que ellos se tomaron las dos atribuciones, tanto de reyes como de sacerdotes, y esto no gustó en nada al pueblo. Pero además de eso, los hashmoneos, descendientes de aquellos que habían liberado a Israel del yugo griego, estos reyes hashmoneos tuvieron inclinaciones también de otro tipo, que ahora veremos en unos minutos, y que se unieron para traer todavía más inconformidad al pueblo de Judea. Ahora bien, por último, la tercera etapa de la que estamos hablando después de los asmoneos empieza precisamente en el año 37 hasta en adelante con
el reinado de Herodes el Grande, que es lo que nos trae en esta noche para investigar. En este reinado de Herodes el Grande es cuando se ve nacer a Jesús, cuando nace Jesús, según por testimonio inclusive de los propios evangelios, pero también los historiadores han confirmado que así ha sido, y está marcado por turbulencias sociales y familiares, este reinado bastante raro, bastante complejo, lleno de traiciones, lleno de golpes de Estado, llenos de sangre derramada, pero también de cosas que hicieron para bien o que enaltecieron a Judea. Su habilidad política de Herodes, su actividad como constructor y sus iniciativas económicas hicieron de la tierra judía un estado relativamente próspero en armonía con el Imperio Romano. Una de las cosas que caracterizan a este gobierno de Herodes el Grande, Herodes I, es que él tuvo muy buena relación con Roma, era un genio, un estratega político, como veremos en unos minutos, que supo acomodar sus piezas, supo cómo jugar de tal forma que Roma siempre lo respaldara, inclusive en un tiempo cuando los romanos estaban peleando entre sí el trono después de la muerte de Julio César, ya que él está dentro de esa etapa cuando todavía está o llega al poder Julio César, el divino Julio, después él muere y a la muerte de Julio César, empieza una batalla entre un hombre llamado Marco Antonio, que dominaba la zona de Sirio-Palestina, y también empieza a buscar el poder Octavio, hijo adoptivo de Julio César. Y entonces en esta batalla se encuentra también Herodes el Grande. Él favorecía a un bando, al bando de Marco Antonio. Sin embargo, el que gana el poder total del imperio es Octavio César, Octavio Augusto César. Y entonces Herodes el Grande fue tan astuto de que a pesar de que apoyaba al otro bando romano de Marco Antonio, con todo eso, Herodes el Grande se mantiene en el poder y Octavio César le respalda y le confirma el reinado sobre Judea. Es decir, era un estratega político, por supuesto, moviéndose siempre a la par de sus propios intereses más que a los beneficios del pueblo. Supo cómo manejar las situaciones difíciles que le tocaron vivir, como este cambio de época en Roma, del cambio de la República al imperio a través de la muerte de Julio César y la llegada al poder de Augusto César, el emperador romano, con todos esos cambios bruscos en toda esta zona, con todo eso él supo mantenerse con autoridad, con poder y con respaldo del imperio más poderoso de ese entonces, el imperio romano. Por eso él tuvo un gobierno muy longevo, por eso él no fue derrocado, no fue exiliado, sino que se quedó ahí en Judea hasta el día de su muerte. Así que, por eso, repito, es demasiado interesante entender la versión histórica de Herodes el Grande. Ahora bien, esta primera etapa que ya habíamos visto comienza con la crisis helenística a partir del 200 Cristo, donde Judea pasó a la autoridad de los griegos seleucidas de Siria. En el 135, a partir de ese año, por una parte existía el celo o el deseo más bien de la burguesía judía de pues asimilarse a los griegos, de poder ser parte de esa comunidad que en ese momento era la mejor establecida por relaciones económicas, culturales, y había una parte, la parte pobre, por decirlo así, del pueblo, también de sacerdotes, que no estaban de acuerdo con esa helenización, de esa asimilación, y por lo tanto se levantan estos sacerdotes macabeos para liberar a Israel de sus opresores. Esto pasa a partir del 175, pero en el 143 o sobre todo a partir del 134 antes de Cristo, el último sobreviviente de los macabeos, conocido como Simón Macabeo, él es el que termina la obra y logra fundar una dinastía de sumos sacerdotes, logrando su independencia, conocidos como los Ashmoneos. Los Ashmoneos comienzan entonces su reinado a partir del 134 antes de Cristo. Y bueno, eso es importante por lo siguiente, estimados amigos, porque Herodes, una de las cosas más importantes y que marcaron la historia de la religión y política de Judea de ese tiempo, es que Herodes, cuando llega al trono, aniquila toda la dinastía Macabea o Ashmonea, sus descendientes ashmoneos. Es decir, una de las cosas más importantes y más trascendentes que hizo para cambiar por completo la religiosidad israelí fue borrar del mapa
todo rastro de los asmoneos, tanto de monarquía como de sacerdocio, como veremos en unos minutos. Es decir, él vino a barrer todo rival político y religioso, él puso sacerdotes a su modo, hubo varios sacerdotes durante el reinado de Herodes, unos más longevos, otros duraban un año, etcétera, pero a fin de cuentas él puso ese sacerdocio a su modo. De ahí viene también esa subida al poder de los saduceos. Si Herodes no hubiera llegado al poder, tampoco los saduceos llegaban al poder, ¿ok? Entonces, todas estas piezas que después vemos en los días de Jesús tienen un parteaguas, y eso es el gobierno de Herodes el Grande. Entonces, los asmoneos comienzan a reinar a partir del 134, como ya les había dicho, ellos toman esa atribución de reyes, pero también de sacerdotes, y entonces también pues comienzan esa historia propia. Después del asesinato de Simón el Macabeo por Ptolomeo, su hijo Juan Hircano le sucede y perpetúa así una dinastía que iba a abarcar prácticamente un siglo, la dinastía de los Asmoneos. Y el nombre dinástico de esta dinastía no está vinculado a los macabeos, sino al de un antepasado mítico que era Hashmón. Esto según Josefo en sus libros nos los dice. Entonces, pues bueno, el primero de todos estos reyes asmoneos es Juan Hircano. Hircano primero. Estas cuatro características que tuvieron los asmoneos dentro de su reinado son muy importantes para entender por qué Herodes el Grande llega al poder. Es decir, una cosa fue originando la otra. El hecho, también aquí les adelanto algo muy importante, Herodes el Grande no era judío. Herodes el Grande, como muchos saben, era de padre domita y de madre árabe. Es decir, él no tenía sangre judía, sangre real, ni nada semejante. Y con todo eso llegó a ser rey de Israel, rey de Judea. Y con todo eso también llegó a tener el imperio más próspero. Y a esto es algo contradictor, porque repito, él no era judío. Y con todo eso era el rey de los judíos, pues contradiciendo esa tradición de que solamente los descendientes de David o bien un judío tenía que reinar sobre ellos. Bueno, aquí se rompe con Herodes el Grande. Pero para que llegara Herodes el Grande, un edomita, que también es uno de los enemigos acérrimos de Israel en la Biblia, ¿no? Los edomitas, los descendientes de Saúl, todos ellos, bueno, con todo eso, un edomita reina sobre ellos y les da el reino más próspero de toda esa época. No hubo otro que hiciera algo semejante. Pero repito, para que llegara este rey extranjero a reinar sobre ellos, tuvieron que moverse ciertas piezas, tuvieron que cometerse muchos errores políticos y religiosos desde la liberación de Israel por parte de los macabeos y sobre todo de Simón el Macabeo en el 134 a.C., donde logra la independencia. Es entonces que se cometieron demasiados errores por parte de ellos, de los hasmoneos, que acabaron provocando la subida al trono de un extranjero que acabó siendo a veces muy cruel con ellos porque no era judío, pero que pues simplemente ellos mismos provocaron las circunstancias para que eso se diera. Entonces, por eso estos cuatro ámbitos, estos cuatro rasgos del gobierno que caracterizaron el gobierno de los Ashmoneos es muy interesante de aprender y de escuchar en esta noche. Miren, como número uno, una de sus características principales fue la expansión territorial. Ellos empezaron a expandirse territorialmente y lo que supone un estado muy militarizado y una reorganización económica del país. Algo muy curioso que hicieron los hashmoneos fue que empezaron a expandirse, por supuesto, incluyendo a Idumea, a Edom y a otras partes de la región, pero algo que hacían era que ellos obligaban de cierta forma a que aquellos pueblos que eran ahora sometidos por ellos tenían que circuncidarse y empezar a guardar toda la ley de Moisés que ellos tenían. Hicieron algo semejante a lo que ellos habían sido sometidos años antes. Cuando los griegos llegaron, hicieron que pues ellos se sometieran a la religión griega, por eso se levantan los macabeos. Bueno, ellos cuando se liberan hacen lo mismo, pero ahora con sus vecinos. Cada territorio conquistado era un territorio que se tenía que judaizar.
Es un territorio que tenía que guardar las leyes de Israel, las leyes religiosas. Deberían de circuncidarse inclusive. Entonces ellos empiezan a hacer algo semejante a lo que habían vivido años antes. Este es un fenómeno curioso que se da en la época ashmonea. También acumulan poderes religiosos muy importantes, políticos y militares, y se comportan como príncipes helenísticos, como lo indican los nombres griegos que llevaban. Es decir, ellos empiezan a convertirse en lo que juraron destruir, imagínense. Sus padres, los macabeos, los que comienzan este movimiento muchos años antes, ellos luchan para que no se conviertan en griegos. Ellos luchan y se levantan para que Israel fuera liberado y que no fuera asimilado. Bueno, cuando ya están libres, a partir del 134, empieza esta asimilación voluntaria. Empiezan los reyes a convertirse en príncipes helenísticos, es decir, empiezan a tolerar todo lo griego prácticamente. Y con esto pues empiezan, repito, como dice una frase célebre que abunda por todas partes, se convirtieron en lo que juraron destruir. Estaban peleando con algo y después solitos lo adoptaron, que era la cultura helenista. Frente a este escenario, la sociedad se divide, obviamente, y es entonces cuando los llamados esenios o la comunidad de Qumran del Mar Muerto, cualquiera que fuera su naturaleza en ese momento, ya se había separado. Es decir, es cuando ellos también empiezan a separarse porque ven que el sacerdocio está corrupto, el gobierno está corrupto, la monarquía está corrupta, etcétera. Empiezan muchas cosas que a ellos no les gustan y prefieren separarse e irse a la famosa comunidad de Qumran. En este momento es cuando sucede eso tan importante para el mundo bíblico, que es la comunidad de Qumran, que gracias a ellos tenemos actualmente los documentos más antiguos de la Biblia hebrea y de otros libros. Es decir, que si no hubiera pasado esto, pues no tendríamos nada. Bueno, y también los fariseos y los saduceos se disputan el primer plano de la escena. Hay algo interesante, ya que en algunas ocasiones los fariseos estaban con ellos y en otras ocasiones los fariseos estaban contra ellos. En este tiempo, Ashmoneo, pasa algo muy importante, que los fariseos se rebelan contra Alejandro Janeo, que ahorita veremos en qué momento gobierna de una forma rápida, pero entonces según la tradición, le empiezan a aventar limones, sidras en la fiesta de Sukkot, de las cabañas, a Alejandro Janeo, porque era inaceptado, y entonces, pues él se enoja y manda a crucificar a 800 fariseos. Esto es algo que marcó también la historia religiosa de Israel y Alejandro Janeo pues trae una batalla a muerte contra los fariseos y los intenta eliminar del país. Mata crucificados a 800 y a muchos otros, como a 6.000 judíos en general, también los acaba aniquilando. Entonces, estamos hablando de gobiernos también sangrientos y son gobiernos judíos. Aquí no estamos hablando, por eso que no nos espante Herodes el Grande, porque aquí no estamos hablando de gobiernos romanos, griegos, persas o de otro tipo. Estamos hablando de judíos gobernando a judíos. Y con todo eso, estaban siendo demasiado crueles contra su propio pueblo y se estaban asimilando por su propia cuenta, ya sin presión de nadie. Como número cuatro también tenemos la intervención de los romanos, esto ya en el año 63 sobre todo, antes de Cristo, y esto precipita la caída de la dinastía Ashmonea. Hay un hombre llamado Antípatro, que es un príncipe de Edom, y también se les conoce como Idumeos, Edom, que había sido consejero de los últimos Ashmoneos y había asegurado un ascenso político de sus hijos, entre ellos Herodes el Grande, aunque obviamente en ese momento aún no se le conocía así. Este hombre va a ser muy importante en la historia que seguirá los próximos años en Judea antes de Cristo, antes de la aparición de Jesús. Este hombre Antípatro, que era edomita, era el padre de Herodes. Este hombre era consejero de los Ashmoneo, lo tenían en su corte, que era muy importante para ellos, y por lo tanto este hombre colocó políticamente y aseguró políticamente a sus hijos, entre ellos Herodes el Grande. Pero repito, si los Ashmoneos no hubieran cometido tantos errores, Herodes nunca hubiera llegado al poder seguramente. Entonces aquí vemos por primera vez ya la aparición de Herodes, pero a través de su padre que era Antípatro
el consejero real de los Hashmoneos, de la dinastía Hashmonea. En esta tabla podemos ver un poco sobre estos reyes, los reyes Hashmoneos, desde el momento que empiezan a reinar. Tenemos en primer lugar al hijo de Simón, que es Juan Hircano, a partir del 134 a.C. Le sigue Aristóbulo I, 104 a.C. Con ello sigue Alejandro Janeo, el que crucifica a fariseos y se pelea con ellos a muerte. Alejandro Janeo, 103 a.C. Tenemos a Salomé, una mujer, Salomé Alejandra, nombres griegos, como ya vemos, 76 a.C. Tenemos a Aristóbulo II, 67 a.C. Hircano II. Ahorita voy a explicar esto porque es muy interesante. Estos tres últimos reyes hashmoneos fueron importantes y es la clave de por qué Herodes el Grande llega al poder. Tenemos a Aristóbulo II, ahora voy a explicar quién era él, 67 a.C. Después viene Hircano II, 63 a.C. Y por último, ya en los últimos años de ese reinado hashmoneo, tenemos Antígono, que era el hijo de Aristóbulo II, que tras un golpe de estado a su propio tío, Hircano II, con un golpe de estado, ayudado no por Roma, sino por otro imperio, los partos, se hace del poder nuevamente, pero solamente por un lapso muy corto, del 40 al 37, porque ahí es donde empieza a reinar el famoso Herodes el Grande. Entonces aquí tenemos, por supuesto, esta dinastía que tiene, por supuesto, mucha historia, cada uno tiene su propia historia, sus propias sombras, sus propias luces, y que sí vale la pena estudiarlo. Al final les voy a dar bibliografía que pueden encontrar gratis, inclusive en internet, muy buena, académica, de primera mano, de primer nivel, y no por ser gratis es mala, pero la van a encontrar, les voy a recomendar al final, y entonces ahí pueden estudiar a estos hombres que por supuesto tienen mucho, mucho que decirnos, por decirlo así. Bueno, ahora bien, a la muerte de Salomé Alejandra, aquí viene lo que les decía, un sinfín de cosas que provocaron ya el aceleramiento de la caída de los hasmoneos. Después de la muerte de Salomé Alejandra, que también gobernó, viene Aristóbulo II a suplantar a su débil hermano Hircano II, es decir, que el poder le tocaba a Hircano, no a Aristóbulo. Y sin embargo, Aristóbulo se queda con el poder, Aristóbulo II, y junto a Hircano se encontraba el consejero que ya les había comentado, el consejero que era muy importante para ellos. ¿Quién más? Sino Antípatro, el padre de Herodes. Entonces, Hircano se hace con perdón, Aristóbulo se hace con un poder a la fuerza, le tocaba a su hermano, pero su hermano tiene que huir y Antípatro, padre de Herodes, lo protege, salvándole la vida a través de un rey nabateo, Aretas III, y es entonces como él, Hircano II, se salva de la muerte. Y se va a otro lugar, se esconde, Antípatro, el papá de Herodes, le ayuda, se queda con él, le ayuda a protegerse, a salvar su vida, y mientras tanto empieza a reinar Aristóbulo II ilegítimamente, pero él empieza a reinar. Ahora, desde el 66 a.C., Pompeyo había sido encargado de acabar con la piratería en el Mediterráneo, en esa zona del mundo, y es entonces cuando una delegación popular le pide la abolición de la monarquía ashmonea. Pompeyo termina por intervenir en persona y en el año 63 a.C., durante la fiesta de Yom Kippur, según Flavio Josefo, desaloja a Aristóbulo del templo, que era el rey legítimo, y después de 3 meses de asedio logra su cometido. Y por lo tanto, él restituye ¿a quién? A Hircano II, el rey que había sido exiliado, o el hijo exiliado, con el papá de Herodes. Y entonces, ya que Pompeyo, que venía por supuesto respaldado por Roma, arregla las cosas, él todo lo hace en persona, quita a Aristóbulo y con ello, pues, trae de nuevo al rey legítimo, Hircano II, junto con el papá de Herodes, y entonces le da, pues por supuesto, el reinado de Judea con funciones políticas y religiosas, pero le priva del título del rey y con esto sus hijos, perdón, mientras que Aristóbulo y sus hijos, el que había suplantado antes, son llevados cautivos a Roma. Eso es muy interesante porque aquí es donde comienza la famosa diáspora judía romana. En este momento, en el 63 a.C.
No comienza hasta la destrucción del templo en el 70 o en el 135 con la destrucción de Jerusalén por Roma. No, empieza en el 63 con Pompeyo. Es decir, mucho tiempo antes de la misma vida de Jesús ya había un exilio romano de judíos, ¿vale? Y esto pasa por esto mismo, porque este Aristóbulo había tomado el poder ilegítimamente, llega a Pompeyo, pone al legítimo que es Hircano y Aristóbulo y sus hijos los manda cautivos a Roma, pero junto con ellos a mucha más población judía. Y en tiempos de Jesús, esta diáspora romana contará con unos 20.000 miembros, 20.000 exiliados dentro del Imperio Romano, por supuesto, judíos, ¿vale? Aquí es muy interesante esto. Pompeyo muere, tiempo después cae ante el nuevo hombre fuerte de Roma, estamos hablando de la llegada de Julio César, y entonces Hircano segundo y Antípatro obtienen los favores de César y este le confirma a Hircano segundo como etnarca a título hereditario. Es decir que, pues bueno, este rey sigue, Asmoneo, Hircano, sigue respaldado por Roma, ahora por Julio César, y todo va bien hasta ese momento. Antípatro sigue subiendo de poder, que es el papá de Herodes, y confía a sus hijos una comandancia militar. Un hijo llamado Fasael queda en Judea y Herodes en Galilea. Ya estando en Galilea, Herodes el Grande, todavía no era llamado así, obviamente, Herodes el Grande en este momento se hace ilustre porque mata, elimina a un hombre llamado Ezequías, que era el cabecilla de un movimiento de campesinos desposeídos de sus tierras. Es decir, que había gente como parecido a los celotes, parecido, que se estaba rebelando, que se estaba quejando porque habían sido desposeídos de sus tierras. Entonces lo que hace Herodes, como era ya jefe militar de Galilea, pues lo que hace es asesinarlo. Esto le cae mal a la aristocracia judía, al pueblo judío no le hace ninguna gracia de que Herodes haya matado a este revolucionario, pero para Roma es algo bueno. A Roma le gusta que Herodes haya matado a este revolucionario porque lo veía como un problema, ¿ves? Ya después en el tiempo de Jesús vemos esta historia porque Jesús mismo es muerto. Aquí la historia se va uniendo poco a poco. Jesús mismo es asesinado por levantamiento a Roma. El cargo por el cual, legal, por el cual muere Jesús es sedición a Roma, levantamiento a Roma, y así murieron muchas otras personas en todo ese tiempo. Pero entonces él, Ezequías, fue uno de ellos, es decir, entre comillas, porque no lo era, un Mesías antes de Jesús, alguien que quería ser Mesías antes de Jesús, acaba muerto por Herodes. Esto es demasiado interesante. Y con esto Roma le da más favor, le gusta lo que está haciendo Herodes, que hasta ese momento todavía es un jefe militar, y Roma lo eleva a gobernador de Galilea. Primero era como un jefe militar y Roma le dice, no, está bien porque estás de inmediato aplacando a la gente que se levanta, está haciendo una contención ante el imperio y por lo tanto le da un grado más alto, que es gobernador. En este momento todavía está Hircano II, el Ashmoneo reinando, su papá Antípatro todavía es consejero y Herodes es gobernador, es decir, todavía no tiene un grado mayor, todavía las cosas están normales dentro de lo que cabe. Pero había otro imperio acechando esa zona de Siria-Palestina, que eran los partos. Esta zona de Siria-Palestina que eran los partos y estaban amenazando al Imperio Romano. Y Antígono, hijo de Aristóbulo II, que había sido exiliado a Roma, se alía con ellos mediante la promesa de un tributo y de 500 cautivos, según Flavio Josefo, y logra apoderarse de Fasael, hijo de Herodes, es decir, que tiene éxito esta rebelión, este golpe de Estado conducido por el hijo de Aristóbulo, que había sido exiliado por Roma, por Pompeyo, y entonces Fasael, hijo de, pues bueno, hermano también de Herodes, es tomado y él se suicida. Hircano II, que era el rey legítimo, respaldado por Roma, también es apresado y se le cortan las orejas, con lo que es impedido de ejercer el sacerdocio y que es llevado al exilio con los partos, con los persas. Herodes
Después de haber puesto a salvo a su familia en la fortaleza de Masada, se dirige a Alejandría y se embarca para Roma. En este momento, Herodes estuvo también a punto de morir. La historia hubiera sido también otra en este momento, ya que había existido un golpe de Estado y de Antígono, hijo de Aristóbulo, y entonces este golpe de Estado fue tan fuerte que ellos recuperaron el poder que Roma les había quitado con ayuda de los persas. Y con esto matan al hermano de Herodes, Fasael. Su padre también años antes ya había sido asesinado, no había sido envenenado supuestamente. El papá de Herodes para este momento ya había muerto, ya no por la rebelión, sino por otras cosas. Y entonces Herodes también iba a conllevar el mismo destino. Herodes iba a ser asesinado por el hijo de Aristóbulo, Antígono, pero él logra escapar, es demasiado astuto y él logra escapar. Y esto cambia la historia de Judea, obviamente, radicalmente. Si él se hubiera quedado ahí o bien no hubiera logrado escapar, es seguro que él también hubiera acabado muerto en esa rebelión del hijo de Aristóbulo. Y en el año 40, Herodes es designado como rey de Judea por el Senado romano. Tiene en ese momento 33 años, muy, muy curioso, ¿verdad? Porque esa misma edad se le da a Jesús en un momento de su ministerio y muerte. Pero esto, pues bueno, es otra cosa. Pero a fin de cuentas, Herodes es designado rey de Judea por el Senado romano. Recuerden, había escapado hacia allá, hacia Roma. Y es entonces cuando los romanos ven en él un aliado útil en la lucha contra los persas, pero Herodes debe conquistar su trono y necesitará para ello casi 3 años. Es decir, había un rey en Judea que era el hijo de Aristóbulo, conocido como Antígono, respaldado por los persas. Había podido dar el golpe de estado, matado a sus enemigos, y estaba entonces Antígono, que también era de los Ashmoneos, ¿recuerdan? Bueno, con todo esto, Roma tiene a su propio rey, ¿no? Que es Herodes, y dice, tú eres el rey, pero debes de tomar el poder de Judea, debes de ir y quitar a Antígono y vencer a los partos para tomar tu trono. Así que nosotros te apoyamos, nosotros te reconocemos como rey, pero para eso debes de derrocar al enemigo. Y así lo hace. Herodes logra vencer a sus enemigos durante una lucha de prácticamente 3 años, del año 40 en este golpe de estado hasta el año 37 antes de Cristo, cuando Herodes logra por fin el control de Judea. Antígono, este hombre que se había rebelado y dado golpe de estado, es decapitado en Antioquía. Obviamente no le perdonan la vida a petición de Herodes. Y así termina el reinado de los Ashmoneos. El último rey ashmoneo, legítimo Antígono, es asesinado. Y con ello acaba la dinastía de prácticamente un siglo. Herodes se casa con una mujer conocida como Mariacne y que es nieta de Hircano II para tener arraigo en la familia Ashmonea, es decir, como para dar un poquito de legitimidad a su trono, porque no era de judío ni nada, era extranjero para empezar, no era de la dinastía Ashmonea. Con todo eso, él elimina a los reyes ashmoneos, matando a Antígono, el último ashmoneo, y se casa con Mariane, que es nieta de Hircano, como para unir esa dinastía, pero de forma ilegítima. En el año 35, Herodes hace ahogar al hermano de Mariagne, un joven sumo sacerdote conocido como Aristóbulo III, y desde ese momento ya no habrá más pontífice ashmoneo. Es decir, que él busca, como ya les había comentado antes, barrer, erradicar por completo la dinastía ashmonea y lo logra. Les quitó el trono, pero también el sacerdocio, y como les comentaba, ahí él comienza a poner sacerdotes de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus posiciones políticas. Y ahí, tiempo después, es donde empiezan, por supuesto, los saduceos a tomar ese poder. Hablando del reinado de Herodes el Grande, del 37 al 4 antes de Cristo, 37 al 4 antes de Cristo, cuando él muere, debemos entender que después de una sangrienta lucha contra Marco Antonio, llega al poder Octavio César en el año 27 antes de Cristo y se vuelve entonces el nuevo emperador de Roma en el 27 antes de Cristo. Como ya les dije, Herodes apoyaba a Marco Antonio, pero con todo eso, Octavio le confirma la realeza a Herodes. Además de que no lo apoyaba, ¿no? O sea, Herodes no apoyaba a Octavio en esta lucha interna de Roma por el poder después de la muerte de Julio César, pero con todo eso se queda con el poder y con el apoyo de Octavio César y le restituye territorios que
Cleopatra la había despojado, añadiendo Gadara, Hipos, Samaria, Gaza, Atedón, Haifa y la torre de Estratón, futura Cesarea Marítima. De las 8 provincias, hasta le fue mejor a Herodes y eso que no apoyaba a Octavio César, de las 8 provincias del Oriente Romano, 6 son confiadas al Senado y 2 corresponden personalmente a Octavio Augusto, entre ellas Egipto y Siria. Por esta razón, el emperador mantiene relaciones continuas con Herodes porque él era el encargado de mantener la paz y la prosperidad en esas zonas. Así que por eso necesita mucho de Herodes para poder mantener las cosas en orden. Y Herodes se convierte en un aliado muy importante y fiel de Roma. Eh, Herodes y el templo y sus construcciones. Bueno, Octavio Augusto, favoreció las grandes construcciones para demostrar que su reinado traía paz y prosperidad, porque uno de los sobrenombres de Herodes el Grande es Herodes el Constructor, porque efectivamente él tiene obras muy importantes en toda Judea y fuera de Judea, imagínense. Los trabajos pudieron durar desde el 23 al 15 antes de Cristo. A Herodes le fascinaba construir, construía al estilo ashmoneo, también al estilo helenístico y romano. En la rehabilitación de las fortalezas ashmoneas destaca Masada, donde erige palacios y la hace más inexpugnable, más fortificada, sin perder los lujos romanos, como baños por todas partes. Es decir, él tiene ya algún tipo de construcciones, incluyendo el templo, construcciones ashmoneas o judías, y él las heleniza. Eso mismo pasa con el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén tenía un diseño original judío, ¿no? Pero Herodes lo cambia, o sea, empieza a modificar ciertas cosas, construye una fortaleza ahí cerca, una fortaleza militar conocida como Fortaleza Antonia, en honor a Marco Antonio, porque era partidario de Marco Antonio, que después es muerto por Octavio. Y con todo eso, repito, Herodes no le va mal, a pesar de que era del bando contrario, no le va mal. Pero el caso es que él construye la fortaleza Antonia en honor a Marco Antonio, todavía en vida en ese momento, además de muchas otras, el atrio, su propia casa, su propio palacio. Es decir, que él heleniza las construcciones ya hechas judías, entre ellas el templo, que tiene diseños también que llamaron la atención del mundo antiguo, pero con esto la muy famosa fortaleza de Masada, que hasta la fecha se puede ver en Israel, que habían construido en tiempo de los asmoneos para poder pelear. Después este lugar pues también es refugio de muchos fugitivos que huían de Herodes, y Herodes lo último que hace, perdón, de Herodes, de Pilatos, en el año 36 después de Cristo. Pilatos pues persigue a unos revolucionarios hasta Masada y los mata cruelmente, a niños, mujeres, hombres, los mata cruelmente, a muchos, y esto provoca que Pilatos sea exiliado en el 36 antes de Cristo. Él también había durado mucho en el poder, pero por esta matanza es obligado mejor a ser exiliado. Pero esa es otra historia que veremos en esta serie, pero basta entender que él helenizaba las construcciones ya hechas en Judea. Ahora bien, hacia el año 25 a.C. comienza la reconstrucción de la ciudad de Samaria, a la que el rey renombra como Sebaste, la Augusta, en honor del emperador, y en la que instaló a 6.000 colonos. Poco tiempo después se emprendió en el lugar samaritano la torre Estratón, la construcción de un puerto protegido por un dique artificial tan colosal que estaba adornado con casas. Los trabajos duraron una docena de años y el nombre fue Cesarea Marítima, ciudad portuaria, homenaje a César Augusto. Cesarea y Sebaste estaban adornadas, por otra parte, con templos dedicados al culto de Augusto. Entonces, por eso también Herodes era muy querido por Roma, porque todo el tiempo les estaba haciendo honores, les estaba poniendo alfombra roja, e inclusive construyendo este tipo de obras monumentales de su tiempo en honor a él, a César. Y esta es Cesarea Marítima, ¿vale? Un puerto y una ciudad a la vez portuaria, muy importante, muy hermosa de su tiempo, bastante hermosa, que construyó en honor a César, además de otras cosas que incluían dentro de todas sus estructuras templos dedicados
al culto a César, ¿vale? Y esto pues los judíos lo tenían que tolerar, no les quedaba de otra. En tiempos de Marco Antonio, entre el 37 y el 32 antes de Cristo, construyó la fortaleza del norte del templo y fue llamada la Fortaleza Antonia, o más bien la restauró, ya existía, pero la restauró y fue llamada la Fortaleza Antonia en honor a Marco Antonio. El soberano se construyó también un palacio real en Jerusalén, del que hoy subsiste la Torre de David y que fue sin duda el lugar del proceso de Jesús ante Pilato. Entonces aquí vemos cómo las construcciones de Herodes el Grande fueron tan importantes que tuvieron, por supuesto, un lugar en la historia tiempo después de su muerte y lugares muy importantes, demasiado importantes, porque incluye el templo, pero también incluye ese lugar donde fue seguramente el proceso de Jesús ante Pilatos. Es decir, que indirectamente esos sitios todavía guardaban la memoria de este rey comparado en su grandeza solamente con Salomón, solamente con Salomón. Herodes restaura o construye una red de fortalezas, aunque Salomón también su reino no es histórico, pero repito, o sea, comparando ese tipo de tradiciones. Herodes restaura, construye una red de fortalezas como el Herodión, Masada y Maqueronte, donde se sitúa la ejecución de Juan el Bautista bajo Antipas. Estos lugares sirven también para la eliminación de los enemigos del régimen, ¿ok? Entonces, él construye lugares para eliminar a sus enemigos, entre ellos en tiempo después a Juan el Bautista, ya, obviamente ya después de su muerte. Y aquí tenemos, por supuesto, imágenes de la fortaleza Antonia y del lugar donde seguramente llevó el proceso de Jesús. Todo esto, por supuesto, eh, construido por Herodes el Grande, demasiadas construcciones muy importantes que fueron, eh, pues, lugares demasiado utilizados y elogiados aún después de su muerte. Herodes tenía relaciones más familiares con los griegos que con los judíos. Por eso patrocina más allá de las fronteras judías numerosas construcciones. Por ejemplo, un templo de Apolo en Rodas, como les decía. O sea, las construcciones de Herodes salieron de la tierra judía y estuvieron en el extranjero. Y esto, por ejemplo, un templo de Apolo en Rodas, una columnata que bordeaba la arteria principal de Antioquía, o instalaciones termales en Ashkelon. Su altruismo político se extendió hasta Atenas, donde se encuentran inscripciones que llevaban su nombre, ¿vale? O sea, imagínense que este rey, pues, fue conocido fuera de sus fronteras y registrado fuera de ellas. Sus gustos le empujaron a una helenización de Jerusalén, como ya vimos, organizó juegos cuatrienales en honor al emperador, construyó un anfiteatro y un teatro decorado con trofeos. Así que, pues no fue un rey obviamente religioso ni nada. Él hacía lo que a Roma le gustaba. Sin embargo, la mayor construcción urbanística fue sin duda el Templo de Jerusalén y hacia el 19 antes de Cristo, cuando bajo el dominio de Roma, Herodes el Grande comenzó una gran restauración del templo que lo convertiría en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo, una de las maravillas del mundo antiguo. Se contrataron más de 10.000 obreros especializados, se procuraron 1.000 carros para el traslado de piedras y se instruyó a 1.000 sacerdotes para que pudieran trabajar en los lugares a los que solo ellos tenían acceso. O sea, una obra más que monumental, una obra impresionante. Impresionante es el Templo de Jerusalén. Hay muchas tradiciones, entre paréntesis, tanto judías como no judías, en el Talmud, etcétera, donde hablan de este templo y que pues hablan de la belleza de este templo, que fue hermosísima. La belleza de este templo en su esplendor fue hermosa, fue indescriptible. Eh, Ahorita no recuerdo exactamente las frases del Talmud hablando del templo de Jerusalén, pero son simplemente, no sé, eh, pues poesías puras hablando del templo de Herodes, ¿ok? Así que pues era una maravilla del mundo antiguo el templo de Jerusalén. El resultado fue un edificio que era significativo para cada una de las culturas de la época por su arquitectura. A un judío le parecía judía, a un romano romana y a un helenista helenista.
Esa identificación con diferentes cosmovisiones incrementó las peregrinaciones y la visita de turistas que podían llegar hasta el Soreg, primera parte del atrio, el atrio de los gentiles. En cierta medida, estaba siendo más inclusivo el uso del Templo de Jerusalén. Como Herodes tenía una mentalidad helenista, él no se limitaba solamente a su nación o a su cultura. Él tenía la idea de que muchas personas podían interactuar y que el templo de Jerusalén no era solamente para los judíos, sino que también para personas gentiles que podían venir de cualquier parte del mundo a apreciar esa maravilla que era el templo de Herodes. Y así pasó. Por eso existe el famoso atrio de los gentiles, porque era una zona donde podían estar ellos sin problema, ¿vale? Entonces, él tenía esa mentalidad de que podía traer gente de fuera a admirar lo que pasaba también en Judea, es decir, no se aisló, no se limitó a Judea, sino que él siempre visualizó un mundo más allá. Y pues bueno, eso pasó con el templo de Jerusalén también, que pues aquí tenemos una maqueta que pues obviamente no refleja la belleza de ese templo cuando tuvo su esplendor, pero nos da una idea de que fue una construcción maravillosa. Tenía muchas partes, hoy no da tiempo a hablar del Templo de Jerusalén en específico, las cámaras, la cámara de los leprosos, la cámara de la leña, la cámara del aceite, los Shir Lamalo, los escalones de ascensión entre este atrio de cámaras para pasar al lugar santo. Había escalones, si no me falla la memoria, 15 escalones donde se posicionaban los levitas a cantar los salmos, ¿no? Los famosos salmos que aparecen en tu Biblia. Y pues me parece que es del 120 al 135 los Shir Lamalo, cantos de ascensión. Y este era porque aquí se elevaba los escalones a un nivel más alto en lo físico, que representaba lo espiritual, y entraban a esta zona. Había el atrio de las mujeres, etcétera. O sea, hay mil cosas que hablar del templo. Si gustan un día, si me lo comentan, hablaremos del templo de Jerusalén. Hace años ya di un tema sobre esto. No quedó grabado en ciencias bíblicas porque lo di dentro de la religión, pero hay mucho que aprender de este lugar, del templo de Jerusalén. Así que si ustedes gustan, podemos después hablar. ¿Qué tal? Estaría bien. El templo de Jerusalén, ¿vale? Y sus partes, su tradición. Es muy hermoso también aprender eso. Millares llegaban desde los lugares más recónditos para celebrar la Pascua o el día de las expiaciones, Yom Kippur, y ahí se realizaban los sacrificios diarios y se intercambiaban divisas, monedas para las diferentes ofrendas, porque había dinero del templo. Yo sé que muchos lo saben, ya que para los judíos meter idolatría, esa abominación al templo, se cambiaban las monedas, porque muchas de ellas tenían a César, ¿no? El famoso parábola de Jesús cuando le dice de quién es esta inscripción que tiene la moneda, le dicen de César. Entonces da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, es porque las monedas traían a César. Esas monedas no podían entrar al templo, eran idolatría. ¿Qué hacían? Pues las cambiaban en el templo. Había cambistas, por eso debería o tenía que haber cambistas que te daban monedas del templo para tus ofrendas, ¿ok? Así funcionaba. No podías meter cualquier dinero hacia el templo, tenía que ser cambiado por dinero del templo. Ahí, en ese templo, se discutían los asuntos más escabrosos y se guardaban las riquezas. Ahí ejercía el Sanedrín menor de 23 miembros y el Sanedrín mayor de 71 miembros. Y se guardaban las riquezas. El templo era como un banco de los más potentados. Ahí Herodes se sentía más judío y rey. En cuanto a los evangelios, en Marcos 13:1 refleja la admiración popular ante el santuario renovado. Y es por eso que ahí le dicen la famosa frase a Jesús, pero mira este lugar, o sea, parafraseando, ¿no? ¿Qué no ves este sitio? ¿Qué piensas de ese lugar? Le dicen a Jesús y él le dice, bueno, yo te digo que no quedará piedra sobre piedra de este lugar, ¿no? Según profetizando la destrucción del templo. Es decir, que aquí muestra este pasaje cómo ellos se sorprendían de esa construcción. O sea, le decían a Jesús, mira los edificios, o sea, mira qué hermoso es esto, ¿no? Y Jesús les dice, pues no, no importa, esto va a ser destruido en un tiempo, ¿no?
supuestamente profetizando su destrucción. Tuvo una economía floreciente, el reinado de Herodes, que reflejan las monedas acuñadas por Herodes. Generalmente ya no son bilingües, como en los tiempos de los Hasmoneos, y llevaban la inscripción griega del rey Herodes. Esta moneda que ven, pues es de su tiempo, es un dibujo, una imagen, ¿no? Pero así eran las monedas de Herodes, como la que tienen en pantalla. Entonces fue un gobierno próspero económicamente, les fue bien económicamente y pues eso tenía que ver con su alianza a Roma. Desarrolló la agricultura, etcétera, etcétera, muchas cosas. Como príncipe judío helenístico, Herodes utilizó a menudo su influencia ante Augusto y Marcos Agripa para defender los intereses económicos y culturales de los judíos que vivían en la diáspora romana. O sea, hizo algo bueno por la diáspora judía con esa buena relación que tenía con los romanos. Durante su reinado, Flavio Josefo no menciona ni a los fariseos ni a los saduceos. Parecen difuminarse momentáneamente en beneficio de una nueva élite social adecta al rey, como quizá los famosos herodianos, que seguramente eran una clase política que surge en el tiempo de Herodes el Grande y que permanece mucho tiempo después, que se nombra en los evangelios con Jesús, ¿no? Los herodianos, que eran los adeptos al rey, es decir, clase alta que estaba familiarizada con el rey, podía ser su familia o simpatizantes, partidarios de Herodes, y eran conocidos como los herodianos, ¿vale? Ahora bien, ya en época cristiana, Herodes se queda solo con el aspecto negativo, ¿no? A pesar de todo, el testamento de Moisés comparaba la violencia del soberano con la de los egipcios en contra de Israel, es decir, lo comparan con Faraón, sin duda. Y en Mateo 2:16, del mismo modo, Herodes desempeña el papel del faraón perverso que actúa en contra de la vida de un nuevo Moisés, en este caso Jesús, llamado el Mesías. Entonces, en Mateo 2:16 se habla de un evento no histórico que es la matanza de los inocentes, y ahí se dice que él, persigue a los niños menores de 2 años en busca del Mesías que había nacido, comparándolo con Faraón cuando intenta matar a los niños en Egipto. ¿Ok? Esta es simplemente una alegoría, no es un acto histórico. Con cerca de 70 años, enfermo y desconcertado, Herodes muere, año 4 antes de Cristo. Los evangelios hablan de que Jesús nace durante la vida de Herodes el Grande. Eso significa que tuvo que haber nacido, obviamente, 1 o 2 años antes de la muerte de Herodes. Esto significa, y los historiadores pues han buscado acercarse lo más posible al año 6 antes de Cristo. Entonces Jesús es muy seguro que nace el año 6 antes de Cristo, es decir, Cristo nació antes de Cristo. Porque tenemos la fecha actual del año 1 en adelante por monjes cristianos. Eh, Ahorita es una larga historia contar eso, pero gracias a monjes cristianos que hacían de todo en la Edad Media, o sea, a todo le hacían, eran los astrónomos, eran los matemáticos, eran todo, pero pues acabaron calculando mal la fecha y por lo tanto se dejó de contar a partir de la fundación de Roma, porque ya no eran paganos los romanos, y se empezó a contar a partir de la época cristiana en un nuevo calendario que hasta la fecha continúa, pero ese es un calendario que está con cálculos erróneos, ¿ok? Cristo no nace en el año 1 de nuestra época, sino mínimo 6 años antes, ¿vale? Bueno, eso ya muchos lo saben. Ahora bien, entonces, muere en el 4 ya viejo, no por asesinato, y según Flavio Josefo, el difunto habría sido inhumado en el sudeste de Belén, en la fortaleza de Herodión, que él mismo mandó a construir, que se había preparado como mausoleo. La arqueología, sin embargo, no confirma esta indicación que nos habla Flavio Josefo. El soberano había establecido un último testamento sometido a la validación de Augusto César. Arquelau sucedería a Herodes como rey sobre Judea, Samaria e Idumea, mientras que Antipas sería tetrarca, de Galilea y de Perea. El término tetrarca, no sé si ya se los expliqué, significa un rey del pueblo, algo así. Es como un título menor a rey, como ya vimos desde los asmoneos. Los romanos le quitan el título de rey desde, si no me falla la memoria, Octavio César, le quita el título de rey a ellos y ya no son reyes, son etnarcas o tetrarcas, es decir, como un título menor al rey, ¿vale? Esto por causa de los romanos. Y entonces sería tetrarca de Galilea y Perea. Filipo, hijo de Cleopatra, se convertirá en tetrarca
traconitida, batanea, gaulanítida y auratinida. ¿Ok? Nombres muy raros, pero a fin de cuentas, estos son los hijos de Herodes que heredan, por supuesto, ya el reino de Judea y ellos tienen su propia historia que ya veremos en otra clase, ¿vale? Pero hasta acá dejamos la charla sobre Herodes el Grande. Hay dos libros fabulosos, como les he comentado. Para mí es importante darles fuentes buenas, pero también yo no recomiendo tantos libros, es decir, yo los leo, yo los tengo, yo los escudriño y todo, los consulto, pero para dar a la comunidad en general no le doy todos porque a veces yo creo que no es necesario. Basta dar libros que les ayuden y en los cuales puedan conseguir esta información pues de buena forma y que puedan aprender lo más general de todo esto. Entonces, dos libros hoy tengo para recomendar. Ya en los temas que siguen recomendaré más libros porque hay demasiados sobre el Jesús histórico, hay demasiados, pero hoy les tengo dos libros buenísimos, uno en especial. El primero es De los Macabeos a Herodes el Grande, de Claude Tassin, editorial Verbo Divino, y el segundo es buenísimo. Este libro es fascinante y es el que les decía que pueden conseguir en internet gratis. Pero el hecho de que esté gratis en internet, ustedes tienen que teclear o escribir el nombre, como lo ven en pantalla, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, volumen uno, porque también hay volumen 2. Bueno, Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, volumen uno, de Emil Schurer, ¿ok? Fuentes y marcos históricos. Si ustedes escriben este título completo con el autor, les va a aparecer una página, que es una página cristiana, que tiene este libro en línea. Lo pueden ver en línea y consultarlo, ¿vale? Completo. Entonces, este libro obviamente se puede comprar y aquel que tenga los medios, hágalo, porque así ustedes apoyan a que estos estudiosos, estas editoriales, algunos estudiosos pues ya no están vivos, pero estas editoriales y demás puedan seguir trabajando, sacando este tipo de documentos que nos ayudan a aprender a todos nosotros. Pero este libro es fascinante, fascinante, es muy bueno y trae demasiada información, bastante extenso, pero por eso es bueno. Es Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, volumen uno, Emil Schurer, Fuentes y marco histórico. ¿Ok? Hasta acá dejamos la charla de esta noche, estimados amigos. Gracias por estar presentes, como siempre, de siempre darle like a los videos, compartir, suscríbanse y en las siguientes semanas traeremos nuevas charlas sobre este marco histórico de Jesús, muy interesante. Y como saben, siempre decimos temas nuevos que nos ayuden a seguir aprendiendo más y que sean una pieza del rompecabezas tan gigante de este mundo del estudio bíblico. Que tengan excelente semana, excelente fin de semana. Este tema es grabado. Que tengan excelente fin de semana y nos saludamos muy pronto, estimados amigos. Un abrazo fraternal a todos en cualquier parte del mundo donde nos hayan sintonizado o hayan visto este video. Y repito, nos saludamos muy pronto, estimados amigos. Pasen excelente noche y un mejor fin de semana. Hasta pronto, estimados amigos.